El gobierno en las últimas horas celebró una baja de la carne, en el precio de la carne, de 1,4%. Y según el gobierno, esto se da por las restricciones a la exportación de la carne, por el cepo a la carne. Bueno, desde el campo rápidamente salieron al cruce sobre estos dichos del gobierno, porque dicen que no se debe a esto, sino que esto es una cuestión estacionaria, que todos los años en esta época aproximadamente baja la carne. El presidente Alberto Fernández tuiteó: los precios de la carne bajaron desde el momento en que restringimos las exportaciones. No es justo que el precio internacional de la carne vacuna sea el mismo precio que deban pagar nuestros compatriotas. Cuidar la mesa de los argentinos, ese es nuestro compromiso, tuiteó en las últimas horas el presidente Alberto Fernández. Y desde la Confederación de Rurales Argentinas han elaborado un informe pidiendo al presidente que estudie cómo se forman los precios y justamente haciendo referencia a lo que decíamos, que es una cuestión estacionaria, en la baja en el precio de la carne, que no se debe a las exportaciones. Y piden, por favor, bueno, que haga lo que había prometido, que liberara las exportaciones si los precios bajaban. Vamos a conversar con Juan Pablo Carnaz, que es secretario general de Confederaciones Rurales Argentinas. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buen día. Buen día, ¿cómo le va a ustedes? Un gusto como siempre. Como siempre. De vez en cuando así nos encontramos acá en Televisión Federal para conversar. Últimamente estamos hablando siempre de estos temas. A ver, ¿qué opinás de esta opinión del presidente, Juan Pablo? Mira, claramente digamos, la baja se debe básicamente a un problema estacional. Esto es absolutamente real, comprobable empíricamente a través de las series históricas, ¿no es cierto? Y por el otro lado, obviamente con el cierre de exportaciones hay cierta hacienda, sobre todo en algún novillo, que ha ido a un mercado de carnes de un consumo interno saturado, y saturado porque el poder adquisitivo de la gente está limitado, digamos, ¿no es cierto? Hoy el problema es la inflación. Y básicamente lo que hay que decir es que la carne argentina es regionalmente la carne más barata al consumidor. Si vos comparas con el resto de los países del Mercosur o Chile, por ejemplo, te vas a encontrar con otros precios. Absolutamente ni hablar con precios de otras regiones del mundo. Entonces, digamos, esto... a ver, yo hoy estoy en un día prudente, pero digo, realmente no es así. Es bastante... tiene aristas distintas. Y por el otro lado, pensar esto que tanto se habla de un plan ganadero. Bueno, el plan ganadero primero se hace con los productores, no se hace con, digamos, el gobierno solo, punto uno. O sea, se hace conversando, dialogando, etcétera. Y los resultados de un plan ganadero primero requieren sacar de en medio la incertidumbre, eso de que se cambian las medidas, te hablo de las exportaciones, te las cierro, te doy un cupo, etcétera. Y por el otro lado, o sea, generar la confianza, o sea, generar esa confianza, porque son todas medidas que hay que tomar a mediano y largo plazo. Y si eso no se hace, no vas a tener resultados, y obviamente no vas a tener resultados inmediatamente, sino que va a demorar. Entonces, estas medidas que se toman ahora, bueno, sirven para hoy, pero yo te diría con un viejo refrán, pan para hoy y hambre para mañana, y esto ya lo vivimos en otro tiempo. Lo decíamos al comienzo, Juan Pablo, el presidente había prometido que si la carne bajaba iba a liberar las exportaciones. Al contrario, extendió las restricciones hasta el 31 de octubre. Bueno, vos te imaginás por qué será, ¿no? Creo que es bastante sencillo. Digamos, en tiempos electorales se toman medidas y, bueno, la lectura no es muy compleja. Bueno, este conflicto continúa entonces. ¿Tienen pensado hacer algo? Porque ahora son las elecciones del domingo. ¿Van a dejar pasar las elecciones y después a lo mejor hay, no sé, un posible cese de la comercialización o no? Mira, nosotros estamos en plena conversación, hoy tenemos mesa directiva, ayer tuvimos comisión de carnes, en CRA, mañana tenemos consejo directivo también, y se está discutiendo. Yo personalmente te voy a decir la opinión y la opinión que lleva mi federación y la que llevo yo personalmente como integrante de la mesa directiva de CRA, es que cese de comercialización no es lo más inteligente
en momento electoral, como están las cosas así crispadas, que todo el mundo se dice de todo, qué sé yo. Entonces, yo creo que hay que evaluarlo, que hay que mirarlo mejor, poner la cabeza en agua fría, y pensar en estrategias inteligentes, que algunas tenemos pensadas. Obviamente el malestar que hay en los productores es muy, muy importante. Entonces, de alguna forma tienes que conformar a las bases, pero también liderar una estrategia, perdón que me repita, inteligente, para que dé resultados y sea adecuada, digamos, a los tiempos complejos que estamos viviendo, ¿no? Digamos, con la inflación que vos tenés, con este tema político, con toda esta historia, hoy no me parece adecuado un cese de comercializaciones previo a elecciones. Ya hubo un cese, ya hicieron, ¿te acordás? Hace no tanto tiempo. ¿Cuál fue el balance? Sí. No, el balance fue claro en el sentido de que hubo un acatamiento brutal de todos los sectores que integran la cadena, acordate, ¿no? O sea, frigoríficos, consignatarios, no se hicieron remates, los productores, etcétera. Pero bueno, era otro momento, el mensaje fue claro, lamentablemente no se entendió, y se están repitiendo errores del pasado. Y eso es tal vez lo más preocupante, porque te complica el futuro, como te había dicho al principio, ¿no? Bueno, así que por ahora siguen en reuniones. Juan Pablo, todos los días tienen una agenda muy nutrida para ver cómo continúa esto. Ahora son las elecciones, hay que esperar a este domingo y después esperar. Bueno, el cese de las exportaciones continúa hasta el 31 de octubre. Recordemos que las elecciones generales son en noviembre, o sea que todavía seguimos en este contexto particular este año. Pájaro de mal agüero no quiero ser, pero para mí esto continúa después de las elecciones del domingo que viene. Y bueno, por eso hay que ir evaluando. Y vos sabes que vos estás viendo lo que pasa todos los días dice algo alguien, y eso creo que hay que evaluarlo. Entonces ahí, a partir de ahí, las cosas pueden cambiar, digamos, a eso me refiero, ¿no? ¿Cierto? En este clima de incertidumbre política, digamos, que hay, por ahí de repente se desencadenan situaciones absolutamente impensadas, ¿no? Te vamos a tener, como siempre, para seguir conversando sobre este tema. Vos lo decías, no va a terminar esto tan fácil, así que te vamos a convocar nuevamente. Es un placer siempre charlar con vos. No, gracias a ti y a mal tiempo una buena sonrisa. Hasta luego y muchas gracias. Sonríamos, dale. Abrazo, Juan Pablo. Chao. Hasta luego, que estés bien. Y vos también.